¿Cómo están, mis queridos amigos? Bienvenidos al canal La Voz en el Desierto por Antonio Pizarro. Hoy día tenemos algunos temas interesantes que compartir con ustedes, etimología de palabras. Hace unos días atrás una persona me preguntó por las redes sociales que le explicara la palabra Elohim. Así que hoy día, mis queridos hermanos, nos vamos a dedicar a eso. ¿Qué les parece? Con la ayuda del Señor, vamos a estudiar juntos. ¿Qué les parece? Estamos todos los días orando por cada uno de ustedes. Vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 1 y el versículo 1. Ahí aparece por primera vez esta palabra hebrea, Elohim, que se traduce como Dios. Pero bien interesante, mis queridos hermanos, que la palabra Elohim en hebreo es una palabra plural, significa dioses. La palabra Elohim significa dioses, pero el verbo está en singular. Es como el idioma hebreo dice, los dioses creó. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cómo podemos entender esto? Que la palabra Dios, tenemos que recordar que el nombre de Dios aparece de varias maneras. Uno de ellos es Elohim, dioses. Porque la verdad, mis queridos hermanos, que la divinidad está compuesta. Podríamos decir que la palabra Elohim, mis queridos hermanos, está relacionado por quienes componen la divinidad. Y vamos a analizar qué les parece. Acá en la creación es muy bueno para que podamos comprender cuáles son los dioses que crearon. En el libro de Deuteronomio, capítulo 6, dice, 6:4 dice, de ahí lo vamos a leer: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, o Yahvé, o Adonai, nuestro Señor, uno es. Uno podría decir, bueno, si dice Dios, ¿por qué la Biblia dice de que es uno? Si la palabra Elohim significa Dios, ¿cómo eso lo entendemos? Cuando la Biblia dice, oye Israel, Jehová Dios es uno, está hablando de unidad. Es la misma palabra hebrea que se utilizó para hablar que el hombre y la mujer llegarían a ser uno. La unidad que existe entre el Padre, el Hijo, y el aliento de vida y el poder de Dios. Vamos a leer lo que les parece y vamos a captar acá donde se encuentran los dioses acá en Génesis capítulo 1, los que forman la divinidad. Dice la Biblia, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Además, cierto de mencionar acá, en el comienzo Dios creó, dice, y el Espíritu de Dios, Ruach, el aliento de Dios, se movía sobre la faz de las aguas. Después de mencionar Elohim, aparece que el Espíritu de Dios, el aliento de Dios en hebreo, mis queridos hermanos, el Espíritu Santo, mis queridos hermanos, no es una persona. De ahí lo vamos a ver nosotros, porque acá tendría que haber dicho la palabra de Dios y la persona del Espíritu Santo se movía. Pero no, la Biblia dice acá que el aliento de Dios, el poder de Dios se movía en medio de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. El Padre decía y el Señor Jesucristo hacía. Hay que recordar que Jesucristo significa Jehová salva o el Señor salva. Eso significa el nombre Jesucristo. A Jesucristo se le llama así por su encarnación. Pero Jesucristo en el Antiguo Testamento se le llamaba el Verbo, el ángel de Jehová. Él aparece en el quien guiaba a los israelitas por el desierto. Así que el Padre, mi querido hermano, decía, hágase la luz, y el Señor Jesucristo es el que creaba y utilizaban este poder, que es el Espíritu Santo de Dios. El mismo poder que utilizó el Señor Jesucristo, mis queridos hermanos, para curar, resucitar a los muertos, hacer todo lo que estaba acá en la tierra. Vamos a ver acá también, ¿ya? Vamos a ver ahora Génesis capítulo 1, pluralidad, Dios es pluralidad. Jesucristo dijo, yo y el Padre somos uno. Yo y el Padre estamos unidos. Pero es interesante, hermano, este texto. Dice, yo y el Padre. ¿Por qué no mencionó el Espíritu Santo a Jesucristo? Porque el Espíritu Santo no es una persona. Si fuera una persona, Jesucristo lo hubiese mencionado. Yo, el Espíritu Santo y mi Padre somos uno. Pero Jesús dijo, yo y el Padre somos uno. Génesis capítulo 1, versículo 26 dice, dijo Dios, dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Enseñoréis en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Interesante, mis queridos hermanos, aquí la Biblia dice de que Dios creó al hombre a su imagen, conforme a su semejanza. Nosotros vemos algo bien importante. La divinidad está compuesta del Padre. Jesucristo se encarnó, y tenemos el Espíritu Santo, que es el aliento de Dios.
¿De cuál manera el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios? ¿Por qué? Porque el Padre a nosotros nos creó, nos encarnó como Dios se encarnó acá en la tierra. Y el aliento de vida fue compartido por nosotros. Interesante, dice la palabra del Señor. Hagamos al hombre en nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. La palabra Elohim significa dioses, porque en la Biblia al Padre se le llama Dios, se le llama Jehová Dios, y al Señor Jesucristo también se le llama Dios. Ahora vamos a ver, hermano, vamos a comprender un poquito el Espíritu Santo. Vamos a notar acá, queridos hermanos, que el Espíritu Santo no es una persona. La Iglesia Católica, en el año 490 y tantos, se hace el concilio de Constantinopla y ahí se llega a la conclusión, según los teólogos de época, que el Espíritu Santo es una persona. De hecho, todas las iglesias hoy día creen en la Trinidad, a pesar que muchas de ellas dicen que es un misterio. Pero vamos a ver unos textos acá. Vamos a ir a San Juan. San Juan capítulo 1 y el versículo 1. La pregunta es, ¿cuántas personas aparecen aquí? San Juan capítulo 1 y el versículo 1. Lo vamos a leer. Dice, en el principio era. Es decir, que en el idioma griego da a entender que antes del principio estaba el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Cuántas personas aparecen acá? Aquí aparecen dos personas, el verbo y el Padre. Ahora vamos a ver la oración del Señor Jesucristo. Vamos a ir a San Juan, capítulo 17. ¿Cuántas personas aparecen aquí? Vamos a leer acá. Vamos a leer el texto que yo les citaba hace un momento, San Juan, capítulo 10 y el versículo 30. Mire lo que dijo el Señor Jesucristo. Yo y el Padre somos uno. Yo y el Padre somos uno. Jesús habló acerca de él y su Padre. No es que él estaba negando el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es importante. Lo que estamos analizando, que en la Biblia el Espíritu de Dios se traduce y Dios lo ha dado a revelar como el poder y como el aliento de Dios. Pero Jesucristo dijo acá, yo y el Padre somos uno. Oración sacerdotal, San Juan 17 y el versículo 3. Mira lo que dice acá la palabra de Dios. Jesús dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Nuevamente el Señor Jesucristo, ¿cuántas personas hizo mención acá? Dijo que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Dos personas, mis queridos hermanos. Elohim significa dioses, plural. Que el Señor los bendiga, mis queridos hermanos. Investiguemos la palabra del Señor. No tengamos miedo, ¿cierto? Muchas veces de pensar y escudriñar la palabra de Dios. De hecho, la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, mis queridos hermanos. De hecho, si la palabra Trinidad apareciera en la Biblia, no habría necesidad de haber agregado esto. Si vamos nosotros acá a Primera de Juan, hoy día las Biblias Valera, versión Valera, ya no tienen este versículo, porque fue agregado por los trinitarios. Aquí en San Juan capítulo 5, mire lo que dice acá la palabra de Dios en el versículo 7. Primera de Juan 5 y el versículo 7 dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Interesante, ¿ah? Ese texto no aparece, mis queridos hermanos, fue agregado como en la Edad Media. Si nosotros leemos, por ejemplo, desde el comienzo, nos está hablando del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si tomamos el versículo 6, dice, este es Jesucristo que vino mediante agua, el bautismo, sangre, su sacrificio. No mediante agua solamente, sino mediante agua, sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es verdad. Y aquí fue agregado este texto bíblico. Pero las versiones modernas no lo traen, porque hoy día muchos pastores que estudian teología, ellos reconocen, son honrados, dicen de que no existe ese texto en la Biblia. Mis queridos hermanos, que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes, en mi deseo de oración, y vamos a hacer una oración, ¿qué les parece? Para que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros, darle a Dios gracias por la vida, mis queridos hermanos, que estamos vivos, somos frágiles seres humanos, en cualquier momento podemos partir, aparecen cosas en el cuerpo a veces. Tenemos que, hermano, con vida entregarnos al Señor. Vamos a cerrar los ojitos. Padre bendito que estás en lo alto de los cielos, Señor, te damos las gracias de escudriñar tu palabra, Señor. Tú, Señor, tu palabra no se contradice, Señor, sino que dentro de las iglesias han entrado doctrinas babilónicas
Y tú sabes, Señor, de que tu palabra no se confunde, no es Babilonia, no hay confusión. Tu palabra es clara. Y de acuerdo a tu luz, nosotros tenemos que aceptarla, Señor. Perdona nuestro pecado. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, mis queridos hermanos.